Lucinchi estaba entregando y entregó la patria, no solo en cuanto a su soberanía política, social, cultural, sino incluso financiera. Recuerden ustedes aquella famosa negociación con la banca internacional, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, donde fueron capaces de incluir como deuda pública la deuda de los privados, es decir, los gobiernos corruptos que se endeudaron, más los empresarios privados corruptos que se endeudaron, ahora podían estar tranquilos porque el pueblo, porque los pobres, con su esfuerzo, con su producción, con su pago de impuestos, iban a ser los responsables por las próximas generaciones de pagarles a ellos sus deudas mal habidas. Y en aquellos años se habló también del milagro económico, del milagro agrícola. ¿Ustedes lo recuerdan? Falso. Estaban a punto incluso de entregar territorios venezolanos en las diferentes contenciones vigentes que tenemos. Había una crisis profundamente ética y moral, más la crisis económica, social, cultural, pero la ética era la más terrible de todas. Y ellos habían llevado a las entonces Fuerzas Armadas Nacionales, en plural, las habían llevado, las habían tomado como parte de ese sistema de dominación del pueblo. Incluso hay quienes dicen, compañero, que para entonces aquellas Fuerzas Armadas eran lo equivalente a un ejército de ocupación en su propio país. La represión las caracterizaba. Siempre, por supuesto, debemos honrar a las grandes excepciones que han existido por los años de los años. Pero la burguesía, la oligarquía utilizaban a nuestra Fuerza Armada para mantenerse ellos en el poder y para alejar, para construir un muro infranqueable entre el pueblo y el poder. ¿Qué clase de país era el que teníamos en 1985, cuando ustedes se graduaron y pasaron a integrar oficialmente las filas de aquellas Fuerzas Armadas? Pero por supuesto, lo hicieron a manera de injerto, lo hicieron a manera de vacuna y comenzaron a trastocar con el comandante Chávez, siempre como gran forjador, como gran maestro. Comenzaron ustedes a hacer temblar las estructuras de las Fuerzas Armadas y en consecuencia de todo el sistema de dominación del Estado burgués que nos dominó. Uno recuerda aquellos años, finales de los 80, antes incluso del Caracazo. Uno como joven, estudiante de bachillerato, veía un uniforme a un compatriota uniformado y uno trataba de cruzar por la otra acera. Había temor. Habían hecho una brecha casi imposible de superar entre el pueblo y sus militares. Y luego vino aquel terremoto de 1989. Y ustedes lo vivieron activamente. Incluso ahí pudiésemos decir que se amplió la brecha, porque lo que hizo el otro gobierno fue darle la instrucción a nuestras Fuerzas Armadas de no solo reprimir, sino de asesinar a nuestro pueblo. Y ahí después ya uno no cruzaba la acera, uno salía corriendo cuando veía un militar. Claro, no sabíamos nosotros que había un movimiento bolivariano revolucionario 200. No sabíamos nosotros de esos juramentos, de esos pensamientos a partir de los escritos de José Martí,
de ese trote hasta el Samán de Güere. Eso era y tenía que ser así, clandestino. Y cuando vimos a aquel teniente coronel la tarde del 4 de febrero de 1992, asumiendo una responsabilidad histórica, una derrota militar, y sembrando la esperanza con sus palabras, porque así como lo escribió en su carta de 1985, ¿qué es el por ahora sino una esperanza? ¿Y qué es, o qué fueron aquellas palabras cuando